changing therefore. I am overwhelmed with emotion as I stand here today. I want to start by clearly stating that Nason and this church have ruined my life. Every aspect of it. I have suffered more trauma and pain than I can ever begin to describe. ¿Puede una persona convertirse en vocera de Dios? ¿Cómo hizo esta joven religión para crecer tanto en los últimos años? ¿Cuáles son los riesgos de que una institución creyente y poderosa se vincule con los más altos organismos políticos? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Si te menciono a una organización llamada la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, es probable que no sepas de lo que estoy hablando. Pero si te menciono que esa organización suele ser reconocida también como la luz del mundo, quizás se te venga a la mente una idea, aunque sea vaga, de por dónde va el asunto. Quizás los escuchaste nombrar por la gran presencia que tienen en Latinoamérica o por la gran cantidad de denuncias que les cayeron en los últimos tiempos. De un modo o de otro, esta agrupación hace rato que está haciendo ruido y llamando la atención y logrando que todos los ojos se posen sobre ellos. En su página oficial, los altos mandos de la luz del mundo se jactan de tener presencia en 58 países, a la vez que aseguran haber levantado más de 15.000 templos. Siempre, según ellos, para 2014, realizaron más de 5 millones de bautismos y se erigieron como la segunda iglesia con mayor cantidad de fieles en México. Pero ya desde el principio estos datos despertaron la alarma de algunos investigadores que aseguraron que los números son poco menos que exagerados y están contemplados solo para manipular el grueso de la población. Son estos mismos investigadores los que en su carrera por desacreditar a esta iglesia revelaron oscuros secretos relacionados a las cúpulas de la luz del mundo y a sus controversiales líderes, personas dotadas de supuestos poderes y de dones. Quienes defienden a la institución dicen pertenecer a una rama que busca la restauración de la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I de nuestra era, con la misión de anunciar a toda persona las buenas nuevas de salvación. Quienes no están seguros de esta premisa se apoyan en el testimonio de muchas víctimas que anuncian que tras este velo de benevolencia se oculta el más atroz de los infiernos. Los invito a que, como siempre, sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Bienvenidos al caso de la luz del mundo. Antes de comenzar, quiero que me cuenten si conocían a esta agrupación religiosa y cómo fue que se enteraron de su existencia, si tienen alguna anécdota que contar o si conocen a alguien que pertenezca a la luz del mundo y que escucharon a través de esa persona. Quiero leer todos sus comentarios y anécdotas aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Les recuerdo que este y otros videos tienen su versión sin censura, sin publicidad de 24 horas antes que el resto, que es exclusiva para los miembros del canal. Para unirse hay que tocar el botón que literalmente dice unirse y se encuentra aquí debajo. Sin nada más que decir, comencemos. Preso. El 3 de junio de 2019 no fue un día más en el aeropuerto de Los Ángeles. A decir verdad, fue un día un poco más que movido. Ese día, tras un extenso operativo que por fin llegaba a su fin, se procedió a detener a un sujeto que bajaba de un avión junto a dos mujeres que se supone trabajaban con él. Como se imaginarán, no era un hombre cualquiera. Cuando los agentes procedieron a leerle sus derechos y colocarle las esposas, el hombre apenas se inmutó. Estaba acostumbrado a mantener la calma y el semblante duro, sin importar qué pasara. Esta práctica la había desarrollado con gran talento luego de años de estar al frente de multitudinarias misas, dando acalorados discursos. Sí, se trataba de un religioso que se autodenominaba apóstol y que presidía y preside una de las instituciones más polémicas de los últimos años. Su nombre, Naasón Merari Joaquín García, máxima autoridad de la luz del mundo. Antes de que se armara un revuelo tras la detención, Naasón fue trasladado a la prisión central para hombres, donde procedieron a enumerarle la larga lista de cargos por los que debía responder. 5 mujeres de su iglesia lo habían acusado de haberlas reclutado para formar un grupo especial que les servía alimentos, pero también realizaba bailes eróticos y participaban en orgías cada vez que él visitaba Estados Unidos.
Los delitos databan de 2015 y se habían hecho sistemáticos. Los abogados de Naasón pronto aclararon sin perder la compostura que todo se trataba de un malentendido. Sin embargo, el gobierno de California aseguró con dureza que entre la evidencia que habían recabado tenían decenas de fotos y videos de abusos a menores que estaban vinculados al aclamado pastor. El caso no tardó en mediatizarse y pronto toda la población se mostró atraída por el asunto. ¿Acaso ese hombre que decía hablar en nombre de una divinidad se había vuelto un monstruo? ¿O como decían sus seguidores, todo se trataba de una manipulación para desprestigiar toda su lucha que llevaba contra la modernidad? Con todo el caso en plena efervescencia, el 8 de septiembre de ese mismo año, nuevas demandantes se presentaron frente a la justicia para asegurar que Naasón había tenido un trato coercitivo con ellas, obligándolas a realizar cosas que realmente no deseaban hacer. Y no solo eso, las mujeres también señalaron a otros miembros de la congregación como cómplices o encubridores. A la par, otros preocupantes documentos empezaron a advertir de los vínculos más que cercanos que Naasón tenía con figuras de poder. Pero no nos adelantemos, antes de entrar en la etapa del juicio y saber cómo fue que se resolvió todo esto, es necesario que comencemos por el principio. Una voz reveladora. El culto del que hoy nos interesa hablar tiene una fecha de inicio bien definida, el 6 de abril de 1926. Ese día, un militar mexicano llamado Eusebio Joaquín González experimentó un suceso que le cambiaría la vida para siempre. A él y consecuentemente a un montón de personas. Hasta ese momento la vida de Eusebio no había sido sobresaliente. El hombre había nacido en 1898 en Jalisco, en una familia de escasos recursos. Durante la Revolución Mexicana se había unido al ejército constitucionalista y había luchado contra los rebeldes desde 1915 hasta 1921. A partir de ese momento su labor en las líneas armadas había pasado a ser más bien pasiva. Luego de lo que le ocurriría en 1926, pediría la baja de su puesto para irse en busca de su destino. Convertirse en nada más y nada menos que en un líder religioso. Según contaría después a su mujer, ese 6 de abril, Eusebio comenzó a escuchar de pronto una voz en su cabeza. Y no se trataba de la voz de la conciencia o de un pensamiento recurrente. Se trataba de una voz a la que él identificó de inmediato como la voz de Dios. Sin muchos rodeos, el Todopoderoso le dijo a Eusebio un par de cuestiones de vital importancia. La primera de ellas fue que estaba bastante decepcionado por el rumbo que había tomado la religión cristiana. Le encargó por eso que se convirtiera en un predicador digno de ser escuchado, un predicador que despertara a todos esos creyentes que estaban confundiendo sus pasos. Lo segundo que le dijo fue que no debía perder tiempo y que el reloj ya estaba corriendo. Lo tercero que mencionó, pero no por eso menos importante, fue que Eusebio no era un nombre para alguien con una misión de tal envergadura. Le dijo que se llamaría de allí en adelante Aarón. Sus seguidores serían los aaronistas. Luego de semejante revelación, Aarón comenzó a peregrinar y empezó a llevar su mensaje a todo aquel que quisiera escucharlo. Muy de a poco, algunos curiosos se fijaron en él y efectivamente se volvieron parte del naciente culto. Estos primeros seguidores fueron los testigos de lo que ocurriría el 18 de julio de 1927. Ese día, frente a todos, Aarón renunció a su bautismo y decidió volver a bautizarse, pero no lo hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que lo hizo solo en nombre de Jesús, dando a entender con esto que su conexión con la palabra divina era más cercana e íntima. El incansable peregrinaje de este sujeto y la convicción con la que lo defendían quienes terminaron creyendo en él hicieron que para 1940 ya fueran más de 450 almas las que se sumaban a la luz del mundo. Para ese momento, Aarón no solo profesó cuáles debían ser los nuevos caminos a seguir por la religión, sino que se encargó de alimentar las paranoias de quienes le prestaban oído, diciendo que la Iglesia Católica convencional iba a desatar una persecución contra ellos en cualquier momento. Acá vale hacer un parate y explicar el contexto de ciertas cosas, como por ejemplo el contexto del catolicismo en ese momento, precisamente y en México. Un contexto que Aarón supo utilizar muy bien a su favor. Contexto religioso y las estrategias de Aarón.
El catolicismo siempre se consideró en aquella parte del mapa como una religión heredada de las colonias españolas, por lo que las consiguientes revoluciones populares hicieron un esfuerzo por quitarle el monopolio de la fe. De este modo, emergieron diferentes propuestas religiosas que buscaban acercarse a todos aquellos desamparados por el estado de turno. Desamparados que precisaban una creencia que los representara más y mejor. Fue en este caldo de cultivo de diversos y variados credos que Aarón presentó su visión, mediante la cual Jesús no había nacido de Dios, sino que se había convertido en Dios ya siendo grande. Asumían de esta manera que el camino de los profetas era convertirse en portadores de la verdad tras un suceso milagroso. De este modo Aarón era una suerte de Dios vivo, y lo que a principio para algunos fue una locura, mutó progresivamente en una sentencia que muchos decidieron creer. En 1953 eran tantos los que lo seguían que el entonces gobernador de Jalisco vio como una inversión más que rentable obsequiarle al dirigente religioso 14 hectáreas al este de la ciudad de Guadalajara. Obsequiarle, claro, es un modo de decir, porque a cambio le pedía tanto su voto como el voto de todos los suyos en las próximas elecciones. O al menos, eso es lo que dicen quienes creen que desde ese momento, Aarón empezó a negociar el precio de sus fieles. La Iglesia de la Luz del Mundo no pararía de crecer, según sus detractores, gracias a que tendrían un trato tácito con todos los gobernantes de turno. Son estos mismos detractores los que anuncian también que Eusebio había tenido otro nombre antes de Aarón, más precisamente mientras había formado parte de una secta pentecostal en 1925. Según dicen, había querido llegar a ocupar el poder en esa organización y al no conseguirlo, había inventado lo de las voces un año después. Otros alegan que esto no fue así y que las tierras de Aarón las consiguió con fondos comunitarios. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, eso es lo que nosotros no podemos afirmar. En esta instancia de la historia, cada uno va a tomar sus propias conclusiones. Eusebio para algunos puede ser un gran elegido, un profeta, y para otros simplemente un manipulador. Sea como sea, luego de recibir estas tierras por parte de hombres de alto rango, puso manos a la obra y procedió a levantar su propia comunidad. Por fin tenía un lugar en el que asentarse. Muchos creyeron que allí se establecería y terminaría pasando desapercibido, pero nada más lejos de la verdad. Con una base sólida, las aspiraciones de Aarón no hicieron más que escalar y escalar. Provincia Hermosa. Hermosa Provincia fue el nombre que recibió la comunidad armada por los miembros de la Luz del Mundo. Allí edificaron por primera vez un templo propio con más de 80 metros de alto y construyeron sus hogares. De a poco, abrieron sus propios mercados, sus cafeterías, sus hospitales, sus museos, sus clínicas, bibliotecas, escuelas y, por supuesto, su propio cementerio. Si bien la Luz del Mundo prohíbe las imágenes de Jesucristo, las familias pueden tener fotos de su apóstol. Al cabo de unos años, en aquellas tierras, se volvieron habituales las mantas con el rostro de Aarón. Mantas que se desplegaban en los balcones, que se veían en las plazas o en cualquier esquina. Aquellos que estaban de paso por Provincia Hermosa no podían menos que maravillarse frente a esto, que parecía casi una muestra inocente de amor y respeto. Según la actual oficina de comunicación, de prensa de este lugar, allí no existe la inseguridad, todos se encuentran en paz y se sienten protegidos. Sí queda claro que Provincia Hermosa ha sido próspera al menos en lo referente a capital creyente. Su templo es ahora el edificio religioso más alto de la ciudad y el de mayor tamaño de Latinoamérica. Además puede albergar a 12.000 personas y se utiliza para ceremonias anuales, como la conocida como Santa Cena, festejada todos los 14 de agosto. El crecimiento de la Luz del Mundo es innegable, y llama la atención que luego de la muerte de Aarón no hizo más que crecer y crecer, pero antes de hablar de este crecimiento y saber cómo se encuentra la agrupación hoy en día, es necesario hablar y conocer un poco más del culto. El culto. Los hombres y mujeres participantes de la Luz del Mundo suelen dar nombres bíblicos a sus hijos, como Silem o Hiram para los niños y Esther o Danae para las niñas. Estos pequeños luego deben ser llevados hasta el templo cuando cumplen 40 días. En esa ceremonia Dios los conoce y se sella una especie de pacto para que el recién nacido sea educado en los lineamientos de la comunidad. Estos lineamientos, a su vez, no son netamente filosóficos. Quienes quieren de verdad formar parte de la Luz del Mundo deben dedicar años a sostener una estricta doctrina.
Una doctrina muy específica que no solo aplica a su vida como creyente, sino también a su vida propia, a su vida como individuos. Así, por ejemplo, las mujeres asumen rápido que tienen un rol menos activo al momento de predicar, acción casi netamente estipulada para hombres. A su vez, cada familia sabe que debe entregar un 10% de su ingreso mensual a la iglesia. El resto es bastante deducible. Hay que aprenderse cantos e himnos, honrar a la figura del líder siempre carismático, se deben leer las Santas Escrituras antes de ir a dormir, no están aprobados los matrimonios con gente que no sea de la religión y un largo etcétera no muy diferente en prohibiciones a los que rodean a las religiones más tradicionales. Mientras algunos miembros de la Luz del Mundo afirman que nada se impone ni se castiga, personas que abandonaron la comunidad manifiestan en redes sociales que la presión de lo que se debe y no se debe hacer resulta insoportable. Pero dentro del sistema de creencias de la Luz del Mundo, lo más preciado es, como ya dijimos, la palabra del apóstol, de quien se venden tazas, llaveros, postales, camisetas y todo lo que sea posible estampar. Dato de color, la imagen del apóstol desde la época de Aarón fue registrada como propiedad intelectual, así que ya se imaginan quién cobra regalías, montones y montones de regalías cada vez que esta imagen es reproducida. Por el apóstol en cuestión, los creyentes en la Luz del Mundo son capaces de hacer largas marchas y por su pedido pueden pasar incluso días orando. Imaginen entonces el impacto que causó para todos en 1964 el deceso de Eusebio. ¿Y todo se derrumbó con este hecho? No, al contrario, un ángel los elevó más y más. Joaquín Flores entra en escena. Sabiendo que debía pensar en el futuro de su congregación, Eusebio ya había dejado en claro que su hijo Joaquín Flores estaba destinado a sucederlo en el rol de líder. De acuerdo con la iglesia, Joaquín Flores era un apóstol, pero también era el ángel del Apocalipsis. Certeza a la cual había llegado luego de un sueño o una visión que había tenido en Veracruz. Los miembros de la Luz del Mundo consideran que Samuel Joaquín Flores nació muerto y que su padre le infundó vida, haciéndolo superior al resto de los seres humanos, independientemente de su edad. El pequeño, supuestamente resucitado por intervención divina, fue ministro hasta los 27 años en Tepic, Nayarit. Luego, con el fallecimiento de su padre, todo cambió para él. Su cualidad de milagro en vida lo hizo asumir el liderazgo de este grupo religioso que entonces contaba con 15.000 fieles y alrededor de 100 templos, principalmente en el área metropolitana de Guadalajara. Bajo la administración de Joaquín Flores, la iglesia La Luz del Mundo creció tanto en su tierra natal como en el extranjero. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda mexicano en 2010, la iglesia contaba con 188.326 seguidores solo en ese país. ¿Y cómo logró esto Joaquín? Con una muy agresiva campaña de misioneros que salieron puerta a puerta buscando nuevos adeptos, costara lo que costara. El paso de Joaquín como apóstol sigue siendo festejado como una era dorada para sus seguidores, que sintieron crecer sus arcas y expandir sus ideas. No son pocos los que sostienen que si bien las bases plantadas por Eusebio fueron fuertes, los tentáculos de la organización llegaron tan lejos gracias a la visión estratégica y más moderna de su hijo, que hasta 2014 permaneció firme en su pedestal. En diciembre de ese año, a los 77 años, Samuel falleció, conmocionando a todos los que estaban convencidos que Jesús se seguía expresando a través de su cuerpo. La ceremonia en la que se lo despidió fue grandilocuente y a la misma acudieron hombres de poder como el gobernador del estado de Jalisco o el presidente municipal de Guadalajara. Apariciones ambas que alimentaron los rumores que siempre habían hablado del vínculo de la institución con la política. Cuando el funeral quedó atrás, una nueva incertidumbre invadió a todos y ahora, ¿quién les iba a marcar el camino a seguir? El 17 de mayo de 1962, Joaquín Flores se había casado con Eva García López y juntos habían tenido 8 hijos: Benjamín, Israel, Asael, Rael, Naasón Merarí, Betsabé, Uziel y Atlaí. De todos ellos fue Naasón quien ocupó el trono vacío. Él ya no era producto de un milagro, pero por linaje seguía siendo el único capaz de interpretar las Sagradas Escrituras. El nuevo líder tuvo una presentación polémica frente a sus fieles. En la misma les dijo que todo lo que estaba en la Biblia era letra muerta y que lo más valioso era lo que brotaba de la boca del siervo de Dios. El gran siervo de Dios era, por supuesto, él. De esta manera comenzaba la tercera etapa de la Luz del Mundo, una etapa que iba a estar llena de oscuridad
Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El actual líder. Naasón Joaquín García nació el 7 de mayo de 1969. Fue ministro del grupo en Santa Ana, California, y anteriormente sirvió como ministro para otras congregaciones en Arizona. A su vez, había auspiciado como líder juvenil de la iglesia en Guadalajara cuando tenía 14 años y había viajado como misionero a España y Portugal, donde generó valiosísimas alianzas. En 1994, Naasón se convirtió en diácono y en el año 2000 en pastor. Su vida era activa y comprometida, así que no sorprendió a nadie que él se convirtiera en el nuevo ejemplo a seguir. Una vez que en 2014 la Luz del Mundo lo reconoció como máxima autoridad, comenzó una gira para llevar sus creencias a diversas partes del mundo, con la intención de forjar, según sus escritos, un evangelio inclusivo que abrazara diferentes lenguas y nacionalidades. En paralelo, tanto creció su relación con los políticos de México que Naasón fue el centro de una famosa polémica cuando un senador solicitó el uso del Palacio de Bellas Artes para realizar un evento relacionado con la Organización de la Luz del Mundo. La noticia intentó ocultarse y de alguna manera lo lograron. Sin embargo, nada pudieron hacer sus secuaces para quitarlo de los titulares de todo el mundo cuando en junio de 2019 Naasón fue detenido en Los Ángeles. Según el fiscal, el líder espiritual obligaba a sus víctimas a realizar actos sexuales bajo su posición de apóstol, amenazándolas con excluirlas del culto si no accedían a satisfacer sus oscuros deseos. Incluso jugaba con el miedo que sus seguidores le tenían a Dios. Si alguien no hacía lo que él quería o no guardaba el silencio que él pretendía, no iba solo a quedar afuera de la luz del mundo, sino también fuera del reino celestial. Así, muy de a poco, construyó una pesadilla para todos los que lo rodeaban. La indignación escaló a niveles insospechados cuando se descubrió que la organización, en apariencia tan pura y tan pulcra, ya había tenido otros fuertes roces con la ley. Roces que gracias a su relación con los medios habían podido esconder bajo la alfombra. Roces que habían involucrado, a su vez, a los líderes anteriores. Controversias previas. El 26 de diciembre de 1942, Guadalupe Avelar, una joven de 13 años, acusó a Eusebio Joaquín González de abusar de ella y luego amenazarla. La chica tuvo un hijo que luego Eusebio reconoció como propio, un chico que cuando fue mayor decidió huir por miedo a lo que podía pasarle. Durante 1990, el periódico Los Angeles Times realizó una investigación en la cual se expuso el caso de una mujer de 31 años, ex integrante del grupo religioso, que aseguraba haber sido abusada cuando era menor de edad por Samuel Joaquín González. Junto a ella se presentaron otras personas que alegaban lo mismo. Las acusaciones no procedieron jurídicamente por supuesta falta de evidencia. En 1997 y 1998, Moisés Padilla, joven miembro disidente de la Luz del Mundo, dio una descripción detallada de una ocasión en la que, siendo menor de edad, fue drogado y víctima de abuso por parte de Samuel. Poco después de estas declaraciones, fue secuestrado y apuñalado 57 veces. Otros casos emergieron por la misma época, pero los jueces los descartaron todos por, en teoría, haber proscrito. A esta altura todo era demasiado sospechoso y muchos periodistas de investigación no dudaron en sostener que la impunidad de los victimarios estaba íntimamente ligada a sus vínculos. Aparte de todo esto, en mayo de 2008 se hizo público que Samuel Joaquín Flores había comprado un zoológico con animales exóticos al que bautizó Silver Wolf Ranch en las afueras de Seguin, Texas. Lo mantenía cerrado al público y a pesar de que la parcela estaba valuada en 1.7 millones de dólares, el sitio estaba exento de impuestos. Más y más favores, ¿por qué encubrían los poderosos a estos pastores? ¿Tan solo por dinero? ¿O era que si los atrapaban iban a empezar a contar cosas que nadie debía saber? Con esto bajo el brazo, los acusadores salieron a recoger más testimonios de ex miembros de la Luz del Mundo. Y el espanto no hizo más que crecer. Acusaciones. Quienes nacen en la comunidad de la Luz del Mundo se bautizan a los 14 años porque, según su fe, eso les permite decidir con plena conciencia la reafirmación de sus creencias. Sin embargo, este accionar, lejos de promover la libre elección, esconde una terrible arista. Antes del bautismo, en un ritual conocido como los avivamientos, los menores pasan días de rezo, ayuno y llanto dentro de un templo.
¿Y con qué fin? Se supone que con el sufrimiento son más propensos a recibir al Espíritu Santo. ¿Parece una locura? Empeora cuando uno descubre cuál es el modo mediante el cual los apóstoles verifican si el niño ha sido elegido efectivamente como miembro ingresante al culto. Dicho ingreso solo es aprobado si el pequeño habla en lenguas. Sí, lo que escucharon, los chicos son abandonados en este cuarto oscuro durante varios días y en esta oscuridad, en este silencio total es que empiezan a alucinar y esta alucinación luego es tomada como una visión oficial y como la prueba fehaciente que necesitan para poder entrar en la luz del mundo. Ese primer lavado de cerebro es apenas el inicio. Antes de llegar a la mayoría de edad, los jóvenes son despojados de su humanidad, dado que se los convence de que sentirse humillados es un método de hacer que Dios los bendiga con su compasión. Así aprenden a temprana edad que estar sometido es casi un regalo. Este mecanismo, según expertos, facilita mucho las cosas para los abusadores, que logran adoctrinar a seres que entienden estas vejaciones como algo que se hace por su bien. En el juicio, Naasón enfrentó cargos por estos actos, cargos por lo denunciado por otros feligreses, cargos por poseer material explícito protagonizado por menores y cargos desplegados por Alondra Ocampo, que trabajaba como su mano derecha. Con tal de hacer más leve su condena, la mujer confesó que solía ser una facilitadora de niñas para que el supuesto elegido pudiera saciar su sed de perversión. Como si con lo expuesto hasta aquí no fuera suficiente, antiguos fieles testificaron que bajo Provincia Hermosa hay túneles que son utilizados para mover a niños de un lado a otro, ocultar armamento y usar como posible salida de escape. Afirman también que en estos pasillos oscuros se practicaban abortos a las esclavas sexuales de Naasón que resultaban embarazadas. Con este enorme prontuario todos esperaban una condena más que ejemplar, pero una vez más, la realidad los dejó boquiabiertos. Condena. Naasón Joaquín García, el líder de la poderosa iglesia evangélica mexicana La Luz del Mundo, hizo un trato con la fiscalía en junio de 2022. Con el mismo consiguió que ésta desechara 16 de los señalamientos contra su persona. Asumir apenas algunos de sus crímenes lo exoneró del resto y así terminó con apenas 16 años en su contra, una condena irrisoria si se tiene en cuenta su comportamiento manipulador y depredador. Las víctimas pidieron al juez una sentencia más larga, en vano. Algunos fieles consideran que el proceso contra Naasón fue injusto y La Luz del Mundo aseguró en un comunicado que se escondieron, fabricaron y alteraron pruebas, lo que habría impedido que la defensa refutara los alegatos de los denunciantes. Es un hombre honorable, todo lo que hemos aprendido de él ha sido buenas enseñanzas y él es un hombre honorable y es un hombre inocente. Uno de los portavoces de la iglesia afirmó incluso que el líder se declaró culpable porque el juicio se iba a convertir en un espectáculo sesgado que sometería a la iglesia y a su familia a semanas de acoso y acusaciones denigrantes. Bajo este pretexto se consideró su detención como un acto digno de un mártir. Con este nuevo estigma que lejos de desestimarlo lo alza frente a sus seguidores, Naasón confirmó que mientras esté en prisión continuará cumpliendo la misión de Jesucristo. Yo no veo una celda de 4 paredes, yo veo vuestros hermosos rostros, porque vosotros sois los hijos de Dios, dijo el hombre en una llamada desde Los Ángeles. Dicha llamada fue expuesta en uno de sus templos, donde quienes creen en él lloraron al escucharlo. Actualmente La Luz del Mundo no permite que la prensa ingrese a sus cultos o tome fotografías en el interior de los templos. Las entrevistas son controladas y el equipo de comunicación de la iglesia dice que no pueden darse declaraciones oficiales sobre el caso porque hay una demanda civil en curso. En las calles de Hermosa Provincia se ha levantado un enorme cartel que reza "Inocente". Al mismo tiempo, mientras Naasón sigue tras las rejas haciendo de las suyas, sus segundos consiguieron que la institución pudiera ser nombrada como partido político. ¿Y qué significa esto? Que en lugar de debilitarse por descubrirse lo que ocurre en sus entrañas, la congregación sigue juntando fuerzas para continuar tomando lugares de privilegio dentro de la sociedad. El miedo de todos es que mientras más avance la luz del mundo, mucho más crezca la oscuridad y las sombras a su alrededor. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de La Luz del Mundo, me lo habían pedido bastante, así que espero que les haya interesado.
Los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Agradezco a todos y cada uno de los miembros del clan Mephisto, que gracias a ellos es que podemos muchas veces realizar estos videos que a veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.